Hola, buenas tardes chicos, estamos de nuevo con otra clase. Como hemos estado muchas semanas tratando el tema del biodata, hoy le vamos a retomar un poco más con el tema de los psicotécnicos. ¿Cómo vamos a estructurar la clase? Vamos a recordar qué son los test psicotécnicos y para qué sirven, para que nosotros seamos conscientes de lo que nos están midiendo cuando realizamos este tipo de pruebas. Después vamos a ver también en la parte numérica, vamos a ver algunos trucos que he encontrado que os pueden ayudar a agilizar lo que son las actividades numéricas, los ejercicios numéricos. También os voy a ayudar para hacer un ejercicio que ya os he propuesto de elección para la entrevista, de una elección de unas preguntas que os dije que tenéis que buscar. Y por último, también si nos da tiempo voy a recordar algunos consejos, como he hablado con algunos de vosotros, para que tenéis algunas dificultades para hacer los psicotécnicos, pues vamos a dar algunos consejos que os pueden venir bien para realizarlo, para retomar y recordar qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de pruebas. Los test psicotécnicos, ¿qué son? Los test psicotécnicos lo que evalúan son el desarrollo de determinadas capacidades y actitudes que tenemos las personas. Cuando os hablo de psicotécnico, ¿para qué se utiliza? Lo psicotécnico es igual que una entrevista personal, cuando vais a una entrevista de trabajo. Previamente, antes de que sea el proceso de selección, se establecen un perfil determinado de personas que yo quiero que accedan al puesto de trabajo, en este caso para los cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado. Se establece un perfil de determinadas características personales y por eso se realizan estas pruebas. Entonces, los test psicotécnicos son también llamados test de inteligencia o test de aptitudes, porque miden determinadas actitudes. ¿Qué es lo que suele medir estos test? Miden memoria, miden la percepción, miden la atención, nuestras capacidades verbales, las numéricas y de razonamiento. Estos test, como sabéis, tienen un tiempo para realizárselo. Nos dicen, vais a tener una hora, vais a tener 40 minutos o 30 minutos. Normalmente todo nos va a dar tiempo a realizarlo, porque son test muy densos, que necesita además mucha concentración. A nosotros no nos están midiendo que nosotros seamos los que lo hemos hecho todo, porque no están midiendo nuestro razonamiento intelectual. No son test además de rapidez intelectual, más que de razonamiento intelectual. Entonces, como os digo siempre, a la hora de realizar los test psicotécnicos hay que hacer muchos para agilizarnos en este tipo de pruebas. Cuanto más práctica tengamos, más fácil nos va a ser realizarlo porque estamos habituados a hacer este tipo de pruebas. Y además nos va a ayudar a saber conocer dónde nosotros estamos más destacados y dónde no. Priorización sobre aquellas pruebas en las que yo destaque más. ¿Vale? Ahora sí que es verdad que estáis haciendo, dentro de las pruebas técnicas, estáis haciendo todos los ejercicios. Si no os da tiempo, no os da tiempo. Podéis hacerlo como algo real, empezar a hacer un test psicotécnico entero y medir en cuánto tiempo más o menos lo hacéis. Pasamos a ver uno de los que nosotros tenemos en el libro. Como hemos visto nosotros, pues hay de figuras, hay de orden lógico, hay numérico. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros hoy? Nos vamos a centrar en la parte numérica. Es una serie de trucos que yo os voy a dar. Los cálculos numéricos, como ustedes sabéis, se hacen de una determinada forma. Lo tenéis que saber, las reglas numéricas. Yo ahí no os puedo ayudar. Tendréis que repasar un poco si hay alguna en la que no estáis puestos. Entonces, yo lo que os voy a ofrecer es una forma de agilizar ese tipo de ejercicio o que visualmente encontremos las respuestas más fácilmente que si no lo hacemos de la forma tradicional. Entonces, como os digo, lo que estoy proponiendo son alternativas diferentes a la forma de que se realizan normalmente estas pruebas numéricas y, por ejemplo, en algunos casos, en vez de hacerlo de una forma más compleja, pues se sustituye por determinadas actividades o determinados ejercicios más sencillos.
que además, en vez de hacerlo más rápido, lo que te va a ayudar es hacerlo mentalmente, no vas a tener que hacer ni el cálculo numérico. Y te ayudan a encontrar de una forma más rápida la respuesta, y así si nosotros en la parte numérica encontramos con estos trucos o estas formas de hacerlo la respuesta mucho más rápido, nos va a ahorrar tiempo y eso nos va a permitir, como miden nuestra rapidez intelectual, poder hacer más preguntas de las que hago si lo hago de la forma que se hace normalmente. La única forma de automatizarlo o agilizarlo, ¿cuál es? Ya lo he dicho un montón de veces, hacer mucho y practicar todos los días tenéis que hacer algún test, si no nunca cogéis habilidad. Si yo esta semana hago 7 y la semana que viene no hago ninguno, no me ha valido de nada, porque los hábitos se cogen con la constancia. Es como montar en bicicleta. Si tú practicas más, o por ejemplo patinar, si practicas más vas a empezar a patinar antes. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, en cálculo matemático, si queremos calcular, se nos pone una actividad donde nosotros tenemos que calcular el 50% de una cantidad determinada. Es lo mismo que si divido por 2. Eso es igual, calcular el 50% de un cualquier número es dividir por 2. Por ejemplo, el 50% de 350 lo divido entre 2 y a mí me va a resultar mucho más fácil y son 175. El calcular el 25%. Calcular el 25% es igual que dividir por 4. El 25% de 350 lo divido entre 4 y es 87,5. Si nos dicen multiplicar, que nosotros cojamos una determinada cifra y que multipliquemos por 0,5. Multiplicar por 0,5 es igual que dividir por 2. Muchas veces nos hemos visto ese número 0,5 y yo sé que muchos de nosotros nos vamos a agobiar porque no estamos acostumbrados a dividir y menos con decimales. Bueno, pues ya sabéis que si te dicen que multiplicar por 0,5 es igual que dividir por 2, que es una actividad mucho más sencilla. Divides 350 por 0,5, que son 175, pues sería igual que dividir 350 entre 2, ¿vale? Si nos dicen que tenemos que multiplicar 0,25 por 0,25, multiplicar una cifra por 0,25 es igual que dividir por 4. 350 multiplicado por 0,25 es como si 350 lo dividiésemos entre 4, que son 87,5. Lo estoy poniendo ejemplo para que vosotros podéis ir comprobándolo con la calculadora, porque seguro que se utiliza la calculadora. Si nos dicen que tenemos que dividir por 0,5, dividir por 0,5 es igual que si multiplicamos por 2. 350 entre 0,5 es igual que 350 por 2, es 700. Todo esto yo me lo iría apuntando anotándolo, para poder ir después utilizándolo en las siguientes actividades que realicéis numéricas. Si nos dicen que tenemos que dividir una cifra por 0,5, esto es igual que multiplicar por 4. 350 entre 0,25 es lo mismo que si hacemos 350 por 4, que nos da 1400. Si nos dicen que tenemos que multiplicar por 5, es igual que si la cantidad que nos piden que nosotros multipliquemos por 5, añadimos un 0 y esa cantidad la dividimos entre 2. Vamos a ponerlo con un ejemplo. 350 por 5, ¿qué hacemos? A 350 le añadimos un 0, son 3.500. Y esos 3.500 lo dividimos entre 2, son 1.750. Son trucos o, como he dicho antes, una forma de hacerlo, en vez de hacerlo con una prueba matemática única, lo hacemos por diferentes más sencillas. Estos son alternativas, no estoy diciendo que lo hagáis así, ya cada uno utilizará algunas o utilizará otras o no utilizará ninguna. Yo lo he propuesto porque a mí me parece una forma de que se os haga más sencillo algunas de las actividades numéricas para que os cueste menos trabajo a la hora de encontrar la respuesta.
pero esto es una alternativa que estoy proponiendo. Si nos dice, en vez de multiplicar, que multipliquemos una cifra entre 5, esto es igual que dividir entre 10 y multiplicar por 2. Es lo contrario a lo que hemos visto antes. Nos dicen, por ejemplo, 350 entre 5. 350 lo dividimos entre 10, que se nos queda 35, y esos 35 lo multiplicamos por 2. En ambas nos da 70. Si nos dicen que multipliquemos por 11, pues lo primero que haríamos es multiplicamos por 10 y después le sumamos el número a multiplicar. Es decir, por ejemplo, 3.719 por 11. Cogemos y 3.719 lo multiplicamos por 10, que nos darían 37.190, y a esos 37.190 le sumamos las cifras que nos han dicho que teníamos que multiplicar, que es 3.719. ¿Vale? Primero, si nos dicen multiplicar por 11, el primer ejercicio sería multiplicarlo por 10, añadimos un 0, y después a esa cifra que nos ha dado, cogemos y le sumamos la cifra que nos están diciendo que tenemos que multiplicar por 11. ¿Vale? Siguiente. Si nos dicen que tenemos que multiplicar una cifra por 15, lo primero que hacemos es dividir entre 2 el número que nos han pedido, la cifra que nos han pedido que tenemos que multiplicar. Y después sumamos el resultado de la división al número que hay que multiplicar. Por último, multiplicamos por 10. Es decir, nos dicen, tenéis que multiplicar 46 por 15. 46 lo dividimos entre 2, nos da 23. A 46, que es la cifra que nos han pedido que multipliquemos en la operación, le sumamos el resultado que ha dado esa división. En 46 entre 2 nos da 23, pues sumamos 46 más 23, que nos da 69. Y esa cifra final la multiplicamos por 10. Si nos dicen que multipliquemos por 25, dividimos el número a multiplicar entre 4, o sea, la división sería entre 4, y el resultado de esa división lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, nos dicen, tenéis que multiplicar 42 por 25. 42, que es la cifra que nosotros nos está pidiendo que tenemos que multiplicar, la dividimos entre 4, eso nos da un resultado de 10,5, y ese 10,5, ese resultado, lo multiplicamos por 100 y nos daría el resultado de la operación. Si nos dicen que la división que tenemos que hacer es entre 25, primero tenemos que se divide entre 100 y después se multiplica por el número 4. Por ejemplo, el 8.150 entre 25 es la operación que nos están pidiendo que tenemos que hacer. Pues 8.150 lo dividimos entre 100, nos da 81,5, y la siguiente operación que tenemos que hacer es que 81,5 lo multiplicamos por 4 y nos da el resultado, que sería de 8.150 entre 25, son 326. Si nos dice que multipliquemos dos cifras de 2 dígitos cada una y que terminen en 5. Por ejemplo, nos están diciendo que multipliquemos 35 por 95. Son 2 cifras de 2 dígitos cada una y ambas terminan en 5. Se suman los 2 primeros dígitos, es decir, sumamos el 3 y el 9, las cifras de cada una de los dígitos que nos han puesto aquí. El resultado de 3 y 9 tenemos que dividirlo entre 2. 3 y 9 son 12, lo dividimos entre 2. Si el resultado es par, nuestro número va a terminar en 25.
si es impar en 75. ¿Vale? No sé si había entendido el ejercicio. Cuando a ti te proponen que multipliques dos cifras, las cuales ambas terminan en 5, es mucho más sencillo que tener que realizar la multiplicación. Nosotros cogemos las dos primeras cifras de cada número, en este caso el 3 y el 9, nos da un resultado y ese resultado lo dividimos entre 2. Si el resultado de esa división que nosotros hemos hecho nos da un número par, el resultado que tenemos que buscar como respuesta correcta tiene que terminar en 25. Si el resultado de esa división que hemos hecho nos da un número impar, el resultado de las distintas opciones que nos dan como correcta tiene que terminar en 75. Entonces, por descarte, vamos a ir a buscar directamente o la que termine en 25 o la que termine en 75. ¿Vale? Otro más. Se multiplican las dos cifras, el resultado es el principio del número más el resultado de la anterior operación. 35 por 95, 3 más 9 son 12, 12 entre 2 es igual a 6. Como es 25, nosotros tenemos que buscar el resultado que sea en 25, ¿vale? Como os he dicho antes. Potencia de dos dígitos acabados en 5. Siempre cuando haya el ejercicio sea de potencia de dos dígitos acabados en 5, siempre va a acabar en 25. O sea, las dos cifras últimas tienen que ser 25 sí o sí. El primer número no se multiplica por el inmediatamente superior, es decir, si es el 3 por el 4, si es el 7 por el 8. El resultado son las dos primeras cifras. Por ejemplo, 75 por 75, cuyo resultado es 5.625, multiplico el 7, que es la primera cifra, por 8, que me da 56. Y el final tiene que ser 25. ¿Vale? Muchas veces, cuando estamos apurados, cuando estamos haciendo estos ejercicios, no nos damos cuenta de detalles que son tonterías. Entonces, por ejemplo, si en una de las multiplicaciones se repite el mismo número, por ejemplo, 4.547 por 7.572, por ejemplo, 4.547 por 7.572. No vamos a repetir la multiplicación, como veis ahí, el número, por ejemplo, 7 se repite. Entonces no tenemos que volver a hacer la multiplicación de la cifra, está pendiente de esos detalles. Si además te fijas en detalle, como en qué número terminan los dígitos a multiplicar, a lo mejor no tienes ni que realizar la multiplicación. Por ejemplo, imagina que te dice que tú tienes que multiplicar 523 por 937. El 3 multiplica por 7, o sea, la última cifra, es 21. O sea, tenemos que buscar un resultado que en uno va a terminar seguro. Lo que quiero decir con esto, que muchas veces es más sencilla la respuesta o la actividad de lo que nosotros nos creemos. No tenemos que hacer todas las multiplicaciones y todos los resultados, porque si nada más que multipliquemos las últimas cifras, nos va a decir en qué va a terminar ese número. Y si de los 4 posibles resultados solamente hay uno que termina, en este caso, como en el ejemplo que os he puesto, termina en 1, no tengo que hacer la multiplicación porque las otras respuestas está claro que no son válidas. Por ejemplo, si nos ponen a multiplicar con decimales, que esto yo sé que bloquea mucho a la gente, porque no estamos acostumbrados a multiplicar por decimales. No hace falta nada más que mirar cuántos tienen, por ejemplo, vamos a ver, 35,42 por 52,27. Está claro, el resultado está claro que tiene que tener 4 decimales, 2 por cada cantidad. ¿Vale? O sea,
una de las cifras tiene 2 decimales y el otro tiene 2 decimales. Entonces, en el conjunto tiene que tener 4. Volvemos a hacerlo por descarte. Si de los resultados que me proponen hay 1,3, 1,2, 1,1 y otro con 4, ya sabemos que cuando se multipliquen y tienen 2 cada uno, tiene que tener 4. En el caso de que tuviese un decimal cada uno, pues ya sabemos que el resultado nuestro tiene que tener 2. Y cogiendo esos trucos que te van a venir muy bien para hacer el descarte de este tipo de actividades. Y perdemos menos el tiempo, claro. Resultados de multiplicaciones de par en par en divisiones y multiplicaciones. Esto es muy útil. Por ejemplo, si tú multiplicas par por par, pues está claro que el resultado de esa multiplicación tiene que ser par. También podemos descartar, ¿vale? Si nos dan, por ejemplo, una cifra que multipliquemos, que dos números son pares, vamos a buscar en los resultados el que sea par. Imaginaros que hay dos pares. Volvemos a utilizar uno de los trucos anteriores. Multiplicamos las dos cifras últimas y si nos da esa multiplicación de esas dos cifras, un 2 o un 4, pues, también nos va a venir bien para descartar. Si multiplicamos impar por impar, el resultado tiene que ser impar. Si multiplicamos impar por par, pues impar por par, siempre el resultado va a tener que ser par. Si dividimos par entre número par, el resultado va a tener que ser par. Si dividimos par entre impar, o al revés, impar entre par, el resultado de esa división, por fuerza, tiene que ser un resultado correcto que sea impar. Si dividimos impar entre impar, el resultado de la división va a tener que ser par, ¿vale? Para calcular en qué cantidad se convierte si se le aumenta o disminuye un porcentaje. Por ejemplo, si a 327 le aumentamos un 37%, ¿en qué cantidad se convertiría? Esto es una regla de 3. 137 por 327 entre 100. La regla de 3. Supongo que sabréis este tipo de cosas. La serie de números, el orden lógico. Con uno de vosotros estaba hablando acerca del orden lógico. Aquí es más bien práctica. Vosotros tenéis que intentar ver qué tipo de orden se queda oculto en la serie que os están poniendo. Yo os puedo decir algunos de los órdenes lógicos más comunes que se suelen poner y que tengáis como que lo interioricéis y busquéis este tipo de orden lógico que yo os estoy proponiendo, pero puede haber 1000. Si no se os da bien este tipo de pruebas, como hablé con uno de vosotros, dejadlas para el final y ya nos pondremos como última instancia a hacer este tipo de pruebas que se nos da peor. Primero realizaremos las que se nos dan mejor. Como sabemos, en las series de números se están planteando diferentes números y entre esos números existe una lógica, un orden lógico, donde, por ejemplo, tienes que seguir, pues, qué número le sigue, decir el segundo número o otro de los que hay en la serie, el número que sobra o un número que sea del medio. Es decir, que cuando proponen las actividades de orden lógico no siempre es igual, no siempre existe el mismo tipo de serie. Estos suelen ser los ejemplos más comunes de series que se van a poner, como os he dicho, pues se van a poner una serie de números, nosotros tenemos que decir cuál es el siguiente número que tiene que aparecer en la serie. Pueden ser que sea decir el segundo número o no, puede ser el cuarto o el quinto o el tercero, que haya un hueco. Nos pueden decir también como ejercicio que de todos esos números que nos están proponiendo como resultado, cuál es el número que sobra, o de esa serie cuál es el número que no es correcto, cuál tenemos que eliminar porque no encaja en ese orden lógico. O no puede ser al azar así un número del medio, no tiene por qué ser el siguiente o el primero. Una de las series más normales que os habréis encontrado es la serie de números concretos. Pues 1, 2, 3, 4, o sea, el siguiente número que le sigue. En vez de sucesión de números concretos, puede haber otra que es sumar o restar una cantidad en concreto.
por ejemplo, o que también además se sume el doble. Es decir, en el caso de sumar o restar una cantidad, por ejemplo, la serie de 1, 6, 11, 16, en esa serie lo que podéis ver que el orden lógico es sumar 5, pero igual que sumar 5 puede ser una suma de 10, de 11, de 12, de lo que esté intrínseco en ese número. O también puede ser que la serie se base en que entre dos números haya una suma o una resta y el siguiente número que haya entre los otros dos sea una resta. Es decir, en la serie 25, 28, 34, entre el 25 y el 28 hay una suma de 3 números, pero es que entre el 28 y el 34 serían 6. Y en el siguiente sería el doble, que serían 12. Y así sucesivamente. Es el doble del número que está intrínseco en la serie. En sumas de serie, el número posterior se sume al anterior. Es decir, 1, 2, 3, 5. ¿Cuál es la serie del orden lógico que hay en ese? Pues que 2 más 1 es 3, que 3 más 2 es 5 y así sucesivamente. Es decir, el primer número está sumándolo con el segundo lo suma con el tercero y nos da el siguiente y en el siguiente número que nosotros tendríamos que proponer pues sería 3 más 5, que es 8. El siguiente pues 5 más 8, así sucesivamente. Esto no tiene por qué ser siempre con suma, yo estoy poniendo un ejemplo con suma, pero la serie que puede estar intrínseca puede ser con restas, con divisiones, con multiplicaciones. Sé que este tipo de actividades son complicadas, pero bueno, os estoy diciendo algunas de las más comunes para que sepáis encontrar lo más rápido posible la serie que está oculta en la actividad. Dentro de la misma serie, esto es rizar el rizo. Dentro de la misma serie puede haber diferentes series. Entonces, por ejemplo, 25, 1, 28, 2, 34, 3, 43. Ahí hay dos tipos de series. Es decir, la que se establece entre el 25, el 28, el 34 y el 43, que es una suma entre esos números que va en aumento, que es una suma de 5. Y además existe otra, que es la del 1, 2, 3, 4, que es la suma de números concretos, que es la que hemos visto y la que suele ser la más sencilla y la más común, la sucesión de números concretos. También puede haber una serie, esta suele ser menos común, pero también se suele utilizar, que también puede haber series donde se intercala un número concreto, uno que se va a repetir. Por ejemplo, 25, 25, 28, 25, 34, 25. Es decir, el número 25 vosotros tenéis que detectar que es el número que se va intercalando en la serie. Que es el 25 que siempre se va intercalando entre la otra serie que existe. Es una serie donde se va sumando el 3. Como os he dicho, estas son alternativas que yo he ido buscando para que a la hora de realizar las actividades numéricas tengáis mucho más fácil el poder realizarlas. Cada uno puede utilizarla o no, o puede utilizar unas cuantas o no puede utilizarlas todas, pero hombre, yo lo probaría para que podáis ir agilizando el tema de los numéricos, que suele ser el más difícil. Y en el tema de las series y el orden lógico, lo que os he dicho, las distintas series que suelen existir, es para que vosotros podáis detectar con más facilidad el número o la serie que está intrínseca en ese ejercicio. Datos forzosos o cosas que tenéis que repasar bajo mi criterio para poder realizar las pruebas matemáticas. Tenéis que saber lo que es un millar, lo que es la centena, lo que es la decena, lo que es la décima, la centésima, la milésima y los criterios de divisibilidad os lo tenéis que conocer. Números divisibles por 2, donde el número tiene que terminar en cifra par. El número divisible por 3, que la suma de los valores de sus cifras se divida por 3. Los números divisibles por 4, que si las dos últimas cifras
al sumarlas son divisibles o por 4 o son 2 ceros. Números divisibles por 8, las últimas cifras se pueden dividir por 8 o son 3 ceros. Tenéis que saber que es un número primo, que son divisores por uno mismo o por 1, que es un número compuesto, que son dos divisores, número divisor del otro cuando el coeficiente es exacto, y ser múltiplo de un número. Un número A es múltiplo de un número B si hay un número C que al multiplicarlo por B da A. Esas son algunas de las reglas en matemáticas que tenéis que conocer. Aparte de daros estas pautas que podéis utilizar, ¿no? Aquellos truquillos que yo os estoy diciendo que podéis utilizar a la hora de realizar las pruebas numéricas, voy a hacer un repasito, porque estoy hablando con un compañero de cómo realizar los test psicotécnicos. Vamos a hacer algún repasito de cómo realizar los test psicotécnicos, ¿vale? Algunas pautas, algunos consejillos que os di al principio y que está bien recordarlo. Importante, lo más importante, hacer mucha práctica frecuente. Existe un psicólogo, como dije, que es un psicólogo muy importante que se dedica al tema de los psicotécnicos, que dice que al haber hecho muchos psicotécnicos el día antes de la prueba, supone un 30% de mejoras de los resultados, como que se agiliza a la hora de realizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a evitar el factor sorpresa, ¿vale? Hay que hacer todos los días. Ya sé que soy muy pesada, pero todos los días tengo que hacer un test. Otra, no perder el tiempo en caso de duda. Si yo estoy dudando en una de las preguntas o de las respuestas, nos paramos, lo dejamos y seguimos. No perdemos el tiempo porque, como he dicho, esto es una prueba de rapidez intelecto. Otra de las cosas es que normalmente os sentís muy intimidados por esta prueba, porque no sabemos enfrentarnos a ella. Pero ¿tú sabes qué le pasa a quien se siente intimidado por este tipo de pruebas? Los que no hacen estas pruebas en casa, los que no practican. Entonces, si no realizamos este tipo de pruebas y no las realizamos, después no podemos decir que me ha salido muy mal y es que yo no me he preparado. No, es porque yo no he practicado. Entonces tenemos que practicar estos test todos los días. La confianza en uno mismo. ¿Cómo tenemos confianza en uno mismo a la hora de realizar los test? Pues lo mismo. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos y una actitud positiva, ¿no? Supongo que todos estamos pensando en que vamos a aprobar esta prueba. Espero. Y el que no tenga la actitud positiva, que me llame, que yo de momento le explico cómo nos vamos a poner las pilas y cómo vamos a decir que vamos a aprobar todo esto. Controlamos los nervios y vamos a convencernos de que nosotros lo vamos a hacer perfectamente. Esto es una prueba de sugestión y de auto-hipnotizarnos, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que, el pensamiento es muy poderoso y tenemos que autoimponernos a nosotros mismos y tener un pensamiento positivo cada vez que yo vaya a realizar un test y cada vez que yo crea que me voy a presentar a esta prueba, de que yo voy a aprobarla, voy a por todas. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener. Antes de empezar la prueba, tenemos que echarle un vistazo en general a la prueba y también te vas a una idea de la extensión que va a tener, la prueba y las dificultades que tiene, de ver las actividades que nos están proponiendo para yo ir directamente, organizarme. Primero voy a realizar esta, después voy a realizar la otra, después voy a realizar la otra. No vayáis a empezar directamente nada más que deis la vuelta y empezar a hacerlo. No, eso, las prisas no traen buenos resultados. Nosotros le echamos un vistazo a la prueba, vemos cómo está distribuida, vemos cuánto tiempo tenemos, priorizamos cuál es la que vamos a hacer y entonces cuándo vamos a empezar a hacer la prueba. Trabajar sin interrupción, no os quedéis en babia ni os quedéis pensando en nada. Vamos a hacer la prueba, ni distracciones, deprisa, pero con seguridad. Por eso hemos echado el vistazo antes, porque ya nosotros vamos seguros lo que tenemos que hacer y porque además nosotros estamos hartos de hacer test psicotécnico durante todo el curso, así que yo no tengo por qué tener ningún tipo de problema a la hora de realizarlo. Si termina el tiempo y no he hecho todo, no pasa absolutamente nada.
Estas pruebas psicotécnicas están diseñadas simplemente para unos privilegiados que son los únicos que en el mundo que pueden realizarlo completamente. Vamos, yo no soy capaz de realizarlo completamente, pero es que ellos no están midiendo, como he dicho, la capacidad de razonamiento o la capacidad de hacerlo entero. Están viendo otro tipo de actitudes que están establecidas. Si una respuesta se nos está resistiendo, la dejamos y al final, si ya nos ha dado tiempo, de eso nos olvidamos. No tenemos que pensar en cómo dejamos una respuesta y sin hacer. Si al final de la prueba no nos ha dado tiempo a poder echarle un vistazo y a poder repasar, que por cierto, repasar, ¿vale? Pero tampoco vayáis a dedicar 2 horas a hacer un repaso porque lo que hemos contestado, nosotros lo hemos contestado porque estamos seguros y sin darle mucho más vuelta. ¿Me da tiempo a hacerlo? Perfecto. Yo vuelvo a hacerlo. Otra cosita que os quería comentar, que como os he propuesto una actividad en la que cada uno de vosotros tenéis que elegir 5 preguntas para esas 5 preguntas pasárselas a un compañero, la quiero tener ya esta semana, que me digáis cuáles son las 5 preguntas que habéis elegido. Os voy a dar algunas para que no, incluso lo estoy poniendo hasta fácil. Yo voy a dar algunas ideas, pero si a vosotros se os ocurre otra o le queréis proponer otra, pues no hay ningún tipo de problema. Algunas de las preguntas que os vais a tener que elegir y que después os vais a grabar, pero que no son para vosotros, son para otro compañero. Por ejemplo, ¿qué valoran más en un compañero de trabajo? Esa es una de ellas. Noticias publicadas acerca del cuerpo al que os vais a presentar, o bien policía o bien guardia civil, tenéis que estar en la actualidad, porque os van a preguntar acerca de este tema. Así que si hay alguno que no está informado, que se vaya informando, porque esa es otra actividad que voy a proponer esta semana, que me digáis una noticia relacionada o bien con la Guardia Civil o bien con la policía actual de la semana. ¿Qué es lo que no perdonarías de un compañero? Esa es otra. ¿Cómo encajan las críticas? Otra pregunta que os pueden preguntar. ¿Te gusta leer? ¿Y cuál ha sido el último libro que te has leído? ¿Qué es lo que os preocupa o que le preocupa actualmente? ¿Te aburres a veces? ¿Qué relación crees que debes tener entre un mando y un subordinado? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? A ver qué pregunta se os ocurre. A ver qué le preguntaríais a una persona que os está haciendo una entrevista a vosotros. ¿Cómo te describen las demás personas y qué destacarías de ti mismo? ¿Qué destacarías de ti? ¿Cómo te describen otros y qué destacas tú de ti? ¿Con qué tipos de personas te gustaría trabajar? Y otra de ellas, ¿con qué tipos de personas chocas? ¿Qué tipo de personas hace que tú choques con ellas? Esos son algunos de las preguntas. Otra, por ejemplo, ¿por qué te presentas a esta oposición? Cuéntame algo de tu vida, algo relacionado con tu vida, a ver qué contaríais. Aspiraciones que tienes si apruebas esta oposición. ¿Qué trabajos has desempeñado antes? Y descripción de los trabajos. Si tenéis pareja o no tenéis pareja. Los estudios que tenemos, ¿qué estudios tienen? Bueno, estas son algunas de las ideas, pero también quiero que vosotros le deis vuelta y penséis qué le gustaría o qué creéis qué creéis que os podrían preguntar. Como he dicho, estas preguntas vais a elegir 5 cada una y después os la vais a pasar a otro compañero. Bueno, pues resumen de la clase que hemos visto hoy. Hemos visto lo que son los test psicotécnicos, recordadlo. ¿Para qué sirven estos test psicotécnicos? Que muchas veces algunas personas ven estas pruebas como absurdas, pues no son absurdas porque os están midiendo aptitudes.
hemos visto algunos trucos o pruebas o formas alternativas de realizar las pruebas numéricas, que las podemos utilizar o no las podemos utilizar. Ahí las tenéis. O podéis utilizar algunas y otras no utilizarlas porque os resulte más complicada de la que ya teníais. Esto es una prueba alternativa, esto es una forma alternativa. Ya cada uno de vosotros tomáis la decisión de utilizarla o no utilizarla. Hemos visto también un repaso de algunas pautas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar lo psicotécnico y la caña que os estoy dando en el tema de que tenemos que realizar todos los días test psicotécnico. Y lo último del todo, os he dado algunas preguntas que vais a tener que elegir para darse a otro compañero y hacer la grabación. Que esta semana quiero tener cada una de las preguntas. Y como actividad, que también os la propondré en la plataforma, cada uno de vosotros me tenéis que buscar una noticia actual, o bien de la policía o bien de la Guardia Civil, y comentarme algo sobre esa noticia. ¿Vale? Por último, quiero comentar el tema de la motivación de cada uno de vosotros. Quiero que me digáis qué es para vosotros la motivación y cuáles son vuestras motivaciones o las motivaciones que tenéis para esta oposición. Las motivaciones, espero que todas ellas sean intrínsecas del interior y no una motivación externa, como en este caso, por ejemplo, el dinero que vamos a ganar y la estabilidad económica que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque cuanto más extrínseca sea esa motivación, menos igual nos va a dar estudiar o no estudiar. Espero que vayáis interiorizando las motivaciones que os han hecho presentaros a esta prueba. Pues nada más. Esta semana espero recibir todas las actividades que os he propuesto. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo, me avisáis y yo me pongo en contacto con vosotros. Y si tenéis alguna propuesta o algo que necesitéis, pues no tengo ningún problema. La semana que viene quiero hacer una tutoría 1 por 1 y que me vayáis contando cómo estáis estudiando. Así que nada, hasta la semana que viene, chicos. Que paséis buena semana.